Gloria al Señor. Bien, bendiciones, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de los hermanos que están con nosotros, acompañándonos a través de esta transmisión. Dios es bueno, sus misericordias son grandes y por siempre y para siempre. Amén. Sean todos bienvenidos una vez más. Voy a invitarle a que se ponga cómodo ahí donde se encuentra. Amigo que nos escucha y que nos ve también, sean bienvenidos a esa transmisión. Vamos a estar hablando acerca de la palabra de Dios, un tiempo muy especial. El escuchar la palabra de Dios siempre va a ser muy provechoso para nuestra vida. Amén. También los hermanos que están aquí conmigo, les agradezco también por estar acá presente. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Dios es bueno. Dios nos ha regalado un día muy hermoso, hermano. Mire, pareciera que estamos en el verano nuevamente, ¿verdad? Dios nos ha regalado una oportunidad más para hacer bien las cosas. Abra su Biblia, por favor, hermano, ahí donde se encuentra. En el libro de Mateo, capítulo 8, vamos a estar leyendo del versículo 5 al versículo 13. Mateo, capítulo 8, del versículo 5 al verso 13. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos contentos porque Dios está obrando en nuestras vidas. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos inciertos que estamos atravesando, el poder de Dios sigue obrando al favor de su iglesia. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Mateo capítulo 8, versos 5 al 13. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y en el poder de su Espíritu Santo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El versículo 13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Bendito sea su nombre. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, oh Dios. Gracias te damos, Señor, porque es ella, Padre, la que nos transforma, Señor. Es ella la que nos levanta, es ella la que nos restaura y es ella la que nos da vida, Señor. Es ella, Padre celestial, la que da testimonio que tú vives y reinas por los siglos de los siglos, oh Dios. Pedimos, Señor, la cobertura de tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre celestial, la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, sin la cual, Padre, no sería posible, Señor, este servicio, oh Dios. Gracias te damos, bendito Padre, por tu presencia en nosotros. Espíritu de Dios, trae sensibilidad, Señor, a los oídos, Dios amado, a la mente y al corazón de aquellas personas, Padre celestial, que están, Señor, sentados enfrente de esta pantalla, oh Dios. Y que esta palabra, Señor, traiga vida, Señor. Traiga, Padre celestial, esperanza, Padre. Traiga, Señor, restauración a todos aquellos que la escuchen y la ponen por obra, Señor, en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos toda la gloria solo a ti. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero hablarte, hermano, del poder que hay en la palabra de Dios. En este tema, hermano, quiero que meditemos acerca del poder que hay en la palabra del Señor. No en la palabra, hermano, que humanamente nosotros muchas veces queremos expresar.
no en el talento, no en las habilidades que el Señor probablemente ha dotado a cada uno de nosotros, sino en el poder que hay en la palabra de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, porque hay poder en la palabra de Dios. Todo, amado hermano, la vida del ser humano gira alrededor de la palabra del Señor. Nuestra vida, hermano, depende de la palabra de Dios. Nuestra salud, hermano, depende de la palabra del Señor. La vida del ser humano, la vida, hermano, de todas las personas, independientemente de la religión a la cual tú pertenezcas, o alabado sea el nombre del Señor, o la denominación a la cual tú asistas, tu vida gira en torno a la palabra del Señor. Seas católico, seas mormón, seas evangelista, seas budista, seas creyente o no creyente, seas ateo, esta palabra te va a juzgar en aquel día. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo quiero hablar con el poder del Espíritu Santo de Dios, hermano, acerca del poder que hay cuando se cree a la palabra restauradora del Todopoderoso. Amén. Y quiero hablar, hermano, tomando, por ejemplo, por guianza esta historia o este acontecimiento que se dio hace muchos años. Dice la Biblia que entrando Jesús a Capernaum, inmediatamente, alabado sea el nombre del Señor, después que Él dio las bienaventuranzas, hermano, unos capítulos atrás, dice la Biblia que descendió del monte, hermano, y entró a Capernaum. Y lo primero, amado hermano, que sucedió en aquella ciudad, en aquella población, fue que nuestro Señor Jesucristo, con su palabra, sanó a un enfermo que se encontraba en aquella ciudad. La persona dice en el capítulo 8, hermano, que era un leproso que estaba, hermano, siendo atormentado por esta grave enfermedad que había atacado su cuerpo. Pero aquel, hermano, que es poderoso para sanar y devolver, hermano, la estabilidad al cuerpo del hombre, estaba presente en aquel lugar. El poder, hermano, activo de Dios en la tierra se había hecho presente, hermano, en aquella ciudad. Jesús no ha cambiado. Nuestro Dios es el mismo. Dice la Biblia que Él no puede ser alterado porque Él es soberano, Él es inmutable. Alabado sea el nombre del Señor. Él no tiene variación. Él es el mismo, hermano, que sanó a un leproso, y es el mismo que está haciendo milagros en la actualidad en medio de su pueblo. La palabra de Dios, hermano, es tan poderosa que transforma vidas. La palabra de Dios, hermano, es tan poderosa que levanta de la misma tumba a los muertos. Dice la Biblia, hermano, que cuando Lázaro murió, las hermanas de Lázaro, María y Marta, dice que ellas ya habían perdido toda esperanza. Toda esperanza se había terminado porque el hermano amado de ellos había muerto. Lo que ellos recordaron y lo que hizo la diferencia y que cambiaría el rumbo de la historia de estas dos mujeres tristes y atribuladas fue que recordaron que aquel amado hermano que era poderoso para levantar a su hermano de la tumba estaba cerca de ellos, y enviaron a llamarle y le dijeron: ve pronto porque Lázaro, nuestro hermano, ha muerto. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia, hermano, de que él, llegando a la tumba de Lázaro, y le expresó estas palabras y dijo: Lázaro, a ti te digo, levántate. Y dice la Biblia que este hombre se levantó, hermano. Llegó nuevamente su espíritu de vida, hermano, a su cuerpo, y se levantó. Y no se levantó, hermano, por aquella, hermano, quizás habilidad que Marta o María hayan tenido, porque quizás ellas pudieron haber dicho: él se levantó porque nosotros tuvimos la inteligencia. Si bien cierto, ellas tuvieron la inteligencia, hermano, pero lo que lo levantó a aquel hombre fue la palabra que salió de la boca de nuestro Rey poderoso. Amén. Dice la Biblia, hermano, en el libro de San Juan, capítulo 1 en adelante, desde el capítulo 1 y del versículo 1 en adelante, nos habla acerca de nuestro Señor Jesús. Todo el evangelio gira en torno de nuestro Señor Jesucristo.
Nos es necesario creer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios para la gloria del Señor Todopoderoso y que Él gobierna con poder y con justicia. El libro de Colosenses nos enseña en el capítulo 1, versículo 16, que Él es la imagen del Dios invisible. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la Biblia en el libro de San Juan que en el principio era el Verbo. Y el verbo, cuando habla el libro cuando Juan nos habla acerca del verbo, está hablando de la palabra de Dios, está hablando de nuestro Señor Jesús. Dice la Biblia en el libro de San Juan, versículo 3, que por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, tenemos, hermano, un Dios poderoso. Tenemos un Dios soberano que sigue haciendo milagros en medio de estos tiempos adversos que estamos atravesando. Cuando cuando Juan dice en el principio era el verbo, en el capítulo 1, se está refiriendo, haciendo alusión a la palabra creadora, a la palabra reveladora, salvadora y restauradora. Es la palabra de Dios, hermano, la que tiene la única autoridad en esta tierra, la que va a definir nuestra vida. Es la palabra de Dios la que salvará al hombre, pero también es la palabra del Señor la que va a condenar, la que van a condenar a muchos que no creyeron. Los que no creyeron, los que no fueron encontrados inscritos en el libro de la vida, como lo dice el libro de Apocalipsis. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 20, versículo 11 dice que todo aquel que fueron abiertos los libros, dice, y uno de ellos fue abierto, el cual era el libro de la vida. Y todo aquel que no fue hallado inscrito en ese libro fue tomado y lanzado al lago de fuego. Toda la vida del ser humano gira de acuerdo a la palabra de Dios. Toda la Biblia, hermano, toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis nos da testimonio de un Dios que vive. Nos da testimonio, amado hermano, de un Jesucristo de la gloria que gobierna desde el principio. Dice la Biblia, amado hermano, que por Él fueron creados los cielos y la tierra, sean tronos, sean principados, sean dominios. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra del Señor. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado hoy mismo? Estaba escuchando un testimonio que hay muchas personas que están siendo alcanzadas, no por cuán bonito nosotros prediquemos, o no por cuántas, hermanos, transmisiones estén viendo estas personas de diferentes iglesias. Estas personas están siendo alcanzadas por el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que puede traernos sanidad a esta tierra. La palabra de Dios es la única que puede restaurar las cosas. La palabra de Dios es la única que puede darte vida, hermano. La única que puede darte vida, amigo que me escuchas. Si hay alguien que tiene la autoridad y el poder para, hermano, para hacer las cosas nuevas, esa es la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a desarrollar esto rápido, porque yo sé, hermano, de que nos es necesario avanzar. Dice la Biblia que Jesús entra en Capernaum. Inmediatamente después de haber dado aquel sermón del monte, hermanos, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, todo habla acerca de las bienaventuranzas. Todo habla, hermano, acerca de aquellas, hermano, historias que el Señor le comienza a contar para traerles un mensaje a las personas que se habían reunido, a los discípulos, hermano, hacerles saber que el reino de los cielos se había acercado, hacerles saber, hermano, que tenemos que hacer luz en medio de las tinieblas. El Señor, después de haber dado ese mensaje, hermano, entra a Capernaum. Y dice, hermano, de que este centurión, alabado sea el nombre de Dios, centurión era un capitán del ejército romano. Centurión, amado hermano, era un capitán, un general de un ejército que se había establecido, hermano, en aquella ciudad como lo era Capernaum. Porque recuérdese que los romanos, hermano, tenían el control completo de la tierra en esos tiempos. Y oprimían a los judíos y oprimían al pueblo de Dios, hermano. Y dice que este hombre, hermano, era piadoso. Lucas capítulo 7, usted puede leerlo, hermano. Me gusta cómo el Lucas lo hace bien detallado, hermano.
Dice, hermano, que se dio cuenta este centurión, este hermano general del ejército romano, se dio cuenta que el poder de la palabra de Dios estaba presente en ese lugar. Y cuando la palabra de Dios llega a un lugar, las cosas cambian, amén. Los enfermos son sanados, aquellos que se han caído son levantados. Cuando la palabra de Dios llega a una persona, esa persona no va a volver a ser la misma, porque la palabra de Dios te va a transformar. La palabra de Dios va a cambiar tu modo de ver las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Este centurión, dice la Biblia, que era un hombre con mucha autoridad. Por ser general de un batallón, si podemos decirlo así, o de un ejército romano, por ser general de soldados, hermano, se consideraba una persona muy importante e influyente y con mucha autoridad. Él tenía autoridad, hermano, sobre sus soldados. Él le decía a los soldados: prepárense porque van a la batalla, y los soldados se preparaban. Él le decía a los soldados: ustedes no van acá, y los soldados no van ahí, porque tenía mucha autoridad terrenalmente hablando. Sin embargo, amado hermano, estaba pasando una situación muy difícil, como lo era que su siervo se encontraba enfermo. Era un siervo, hermano, como lo podemos leer, y si usted lo puede estudiar, hermano, era un centurión que amaba a su siervo, que amaba a su soldado que estaba enfermo, que lo amaba, así como Jesús nos ama a nosotros, hermano. Este hombre amaba a su soldado. Y haciendo un paréntesis, era algo de lo que estaba predicando, porque esta es la segunda predicación que estoy dando ya para la gloria del Señor. Estábamos compartiendo con el grupo, hermano, que está bien encendido. Hay un grupo que está encendido en esta ciudad, y ese es el grupo de los niños. Los niños, hermano, me quedo asombrado cómo la palabra de Dios está en su boca y en sus corazones. Y hermano, y en vez de que nosotros les enseñemos a ellos, ellos nos están enseñando a nosotros, porque nos quedamos asombrados. Me quedo asombrado, hermano, de ver cómo la palabra de Dios está en la boca de los niños. Y ahí donde se cumple la palabra de Dios, cuando el salmista dijo: en la boca de los niños y de los que maman voy a perfeccionar mi alabanza. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, cuando la palabra de Dios llega a una persona, las cosas cambian. Y este hombre, hermano, era un hombre muy importante, muy influyente, capitán de un ejército. Los soldados estaban a su disposición, podía disponer de ellos en cualquier tiempo y en cualquier hora. Pero había alguien que estaba enfermo. Había alguien, hermano, el cual necesitaba ayuda. Y entonces este hombre escuchó que Jesús estaba en Capernaum. Este hombre escuchó que aquel hermano que era capaz de levantar y devolverle la estabilidad de salud al cuerpo de su siervo estaba presente, y no iba a dejar desaprovechar esa oportunidad. ¿Cuántas veces la palabra de Dios te ha estado hablando? ¿Cuántas veces el Señor ha estado tratando contigo a través de la palabra? Y nos hemos hecho, amado hermano, los que no escuchamos. Nos hemos hecho los de los oídos sordos. Y cuando tú cierras el corazón, hermano, a la palabra de Dios, la palabra de Dios no va a hallar cabida en ti. La Biblia dice, hermano, que tenemos un Dios caballeroso. La Biblia dice, hermano, que Él toca la puerta primero, y solamente si tú le abres la puerta, Él va a entrar a tu corazón y va a restablecer y va a sanar todo aquello que ha sido dañado en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Este hombre escucha que Jesús estaba en Capernaum. Escucha las maravillas que él había hablado allá, hermano, cuando dio las bienaventuranzas. Escucha, amado hermano, cómo la gente hablaba de él, porque dice la Biblia que la gente se quedaba sorprendida de la forma como Jesús hablaba, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Porque los fariseos, hermano, imponían cargas que ni ellos mismos eran capaces de llevar. Los fariseos hablaban, hermano, de diente a labio, pero su corazón estaba podrido. Mas Jesús, amado hermano, Él hablaba como quien tenía autoridad, porque la autoridad le había sido dada a Él en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él escuchó, hermano. Él escuchó. Este capitán del ejército escuchó, hermano. Y tuvo que humillarse. Tuvo que humillarse y venir delante de Jesús, delante de Él. Y hermano, el Lucas dice en el capítulo 7, hermano. Lucas lo describe de una forma, hermano, que dice que Él envió
a unos sacerdotes, a unos ancianos a llamar a Jesús. Sin embargo, Mateo dice de que Él fue. Pero independientemente, hermano, la palabra de Dios es perfecta y nos está diciendo, hermano, de que este hombre había escuchado que Jesús estaba ahí y que él, amado hermano, necesitaba ir a tener un encuentro con el Maestro. Dios te está llamando a través de la palabra y Él lo único que quiere hacerte es bien. Quiere sanarte, quiere, amado hermano, restaurarte, quiere devolverte aquello que el diablo te robó por mucho tiempo. Por mucho tiempo, amado hermano, muchas personas dejaron al Señor, dejaron a Dios y ahora están sumergidos en las drogas, están sumergidos en el alcohol, pero poderosa es la palabra para levantarlo y restaurarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Este hombre, hermano, se humilló delante de Jesús y fue y le llamó y le pide ayuda. Le pide ayuda. Le pide ayuda a aquel que podía ayudarle. La palabra llegó a Capernaum. Dice San Juan en el capítulo 1 que en el principio era el verbo, la palabra, nuestro Señor Jesús, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús, el Dios mismo, aquí en la tierra encarnado, hermano, trajo vida a esta humanidad que estaba muriendo. La palabra de Dios, hermano, trae muchos beneficios a la persona que la escucha, pero que la retiene, pero que también la pone por obra en su vida. Si tú escuchas la palabra, vas a tener que retenerla. Y si retienes tu palabra para que ella cobre vida en tu familia, en tus hijos, vas a tener que caminar en ella. Dice la Biblia, amado hermano, que Dios le habló a Josué y le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas, para que guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque hasta entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra del Señor es poderosa únicamente en la vida de aquellas personas que la creen, que la reciben, que la atesoran y que la ponen por obra. Porque hay muchos que creen. Santiago dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero no solo nos basta con creer, necesitamos vivirla. Necesitamos vivir. Si tú no estás viendo resultados en tu vida espiritual, si tú estás viendo que nada está pasando, es porque algo, amado hermano, no estamos poniendo en práctica. Es porque hemos olvidado, amado hermano, la palabra del Señor. Es porque hemos hecho a un lado los mandamientos y los estatutos que nuestro Señor nos dice para que pongamos por obra y para que todo nos vaya bien. Ay, hermano, me dijo una persona en cierta ocasión: mira, hermano, Dios me habló que me va a usar, pero yo no veo nada hasta este momento. Y yo le digo: ¿y te estás congregando? Bueno, hermano, de vez en cuando llego. La Biblia la leo allá en Dionde porque no me queda tiempo. Y hermano, y de vez en cuando me voy a la iglesia porque el tiempo es bien apretado. Hermano, la palabra de Dios es poderosa para transformar y se cumple en la vida de aquellas personas que la ponen por obra y caminan en esa dirección. Amén. La profecía, hermano, más perfecta se encuentra en este libro. No hay, amado hermano, error alguno en ella. Esta persona me dice: yo tengo mucho tiempo de estar esperando esa promesa que Dios me dio, pero no la veo cumplida. Ahora, ¿estás caminando en esa promesa? ¿Estás caminando en esa dirección? Porque la verdad, la palabra fue dada, pero el que tiene la obligación de caminar en esa dirección eres tú. La palabra no va a crear, no se va a hacer vida en tu persona si tú no caminas en esa dirección. Únicamente vas a ver la mano de Dios en tu vida obrando a tu favor cuando te mantienes en ella, cuando caminas en ella, cuando la haces y la pones por obra en tu vida primeramente. Y así puedes dar testimonio de un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Recuerdo hace muchos años el Señor me dio una palabra, hermano. Estoy hablando allá aproximadamente del año 2008. Para los matemáticos estamos acá. ¿Cuántos años hasta esta fecha?
Desde el año 2008 estamos hablando de que ¿qué? 12 años. 2008 al 2021. Estamos hablando de muchos años. El Señor me da una palabra, hermano. Porque si hay alguien que conoce tu vida, ese es Dios. El Señor me da una palabra, hermano. Me envía una palabra directamente desde Honduras. Y usted dice, hermano, wow, Dios le mandó una palabra de Honduras. Sí, porque Dios, amado hermano, es omnisciente y omnipresente. Y Él puede usar a la persona, hermano, que nosotros menos nos imaginamos para traernos una palabra y un mensaje de parte de Él a nuestra vida. Amén. Y me trae, hermano, voy al aeropuerto y a recibir a una persona. Y hermano, y cuando esta persona me mira, lo primero que me dice, te traigo un mensaje de parte de Dios. Hermano, cuando esta persona me dijo eso, mi cuerpo, hermano, se estremeció y mi piel se puso, hermano, eriza. Porque cuando hay algo, hermano, cuando hay alguien que te dice, así dice el Señor, tienes que poner atención y tiene que ocasionar, hermano, algo en tu ser interno. Porque no es cualquier persona la que te está hablando, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta persona me dice, te traigo un mensaje del Señor. Me habló el Señor en Honduras, estando yo en una iglesia allá en Choloma, me parece, un lugar que se llama Choloma, Honduras. Y llegó un profeta de Dios, se levanta un profeta sin conocerte a ti ni conocerme a mí, y le dice, así dice el Señor, dile a Mario, no al hermano Mario que está acá, a mí, pero puede ser que Dios le está hablando a él, porque Dios obra de formas que nosotros no entendemos. Puede ser que Dios te está hablando a ti a través de este testimonio. Dile a Mario que la obra que yo me he propuesto hacer en su persona, en su vida y en el ministerio que yo le he entregado, se va a cumplir, quiera él o no. Y esa fue la palabra que me trajo esta persona. Y hermano, recuerdo que ella me abrazó y comencé a llorar y me estremecí, hermano, porque el poder de Dios salió de su boca, porque no estaba hablando palabra que había nacido de ella o de esa persona, estaba hablando palabra de Dios. ¿Acaso la Biblia no nos dice, hermano, que sus planes y sus propósitos para nosotros son buenos? La Biblia nos enseña, hermano, que fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Cuando a usted vienen y le dan una profecía, esa profecía tiene que ir de acuerdo a la palabra del Señor. La palabra ya fue dada, no existe otra revelación. Toda profecía tiene que ir de acuerdo a la profecía perfecta que es la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Y hermano, ¿y qué fue lo que hice yo? Recibí la palabra, la recibí con gozo, hermano. Pero seguí viviendo mi vida como a mí me parecía. Si tú, hermano, has recibido una palabra de Dios, este es mensaje para ti de parte de Dios. Vas a tener que necesitar caminar en esa dirección. La palabra de Dios no se va a cumplir en ti si tú te estás haciendo, hermano, el que no escuchas. Si tú te estás haciendo el desatendido al mensaje que Dios está trayendo a tu vida, la palabra de Dios, hermano, no va a poder hacer el efecto para la cual Él la envió. Vas a tener que caminar en la dirección para ver frutos. Vas a tener que rendir tu orgullo, vas a tener que rendir tu altivez, vas a tener que, hermano, hacer a un lado todo rencor, todo aquello, hermano, que no te deja avanzar en el propósito para el cual Dios te llamó. Vas a tener que renunciar a eso. Alabado sea el nombre de Dios. Dios no puede, hermano, hacer nada en ti si tú no le permites a Él. Y hermano, seguí viviendo esa vida así, como a mí me parecía. Y yo decía, gloria a Dios, el Señor me va a usar. Porque cuando recibimos palabra de Dios, muchas veces lo que nos traiciona son nuestras emociones. Dios me va a usar, que bendito sea Dios. Y hermano, y comenzaron a pasar los años y yo no miraba nada, pero tampoco buscaba el rostro del Señor. Estaba viviendo una vida perdida, estaba viviendo lejos del Señor, hermano. Y qué difícil se hace escuchar la voz de Dios cuando caminamos lejos. Este centurión, hermano, escuchó que Jesús estaba en ese lugar y fue al encuentro de Jesús y expuso su necesidad, su dificultad.
Pero tuvo que ir al encuentro de él y tuvo que seguir, hermano, las indicaciones que nuestro Señor Jesús le dijo que hiciese. Pero nosotros, hermano, nos gusta recibir la palabra, sin embargo no nos gusta caminar en ella. Y dice, hermano, y pasaron los años, y nada pasaba, hermano. Vivía una vida lejos del Señor. Olvidé la profecía que me dieron, olvidé la palabra que me dieron, viviendo una vida, hermano, de acuerdo a mi propio entendimiento, pensando, hermano, que el camino por el que me dirigía era un camino bueno. Sin embargo, la Biblia nos dice que hay caminos que a nosotros nos parecen rectos, pero que al final es camino de muerte. Hermano, seguí viviendo esa vida y únicamente esa profecía se hizo vida en mí cuando yo, como el hijo pródigo, volví en sí y dije, me volveré al Señor, porque hay una palabra de parte de Dios para mi vida, la cual únicamente va a dar fruto cuando yo me vuelva a Él. Escucha, hermano, que me estás viendo a través de esta pantalla. La palabra de Dios va a dar fruto en tu vida cuando tú camines en ella. ¿Cuántos de nosotros tenemos promesas de parte de Dios? ¿A cuántos Dios nos ha prometido que nos va a usar de una manera poderosa? Sin embargo, no hemos visto esa palabra cumplida porque por mucho tiempo la ignoramos, pues la recibimos, pero en el camino nos distraímos, en el camino nos alejamos. O el diablo usó personas de la misma iglesia para sacarte de ella. Tienes que entender, hermano, que tu lucha no se trata con el hermano que está sentado al lado tuyo. Su lucha, hermano, es contra principados, es contra, hermano, va más allá de nuestra imaginación, o va más allá, hermano, de lo que nosotros podamos pensar de que un hermano nos está haciendo mal. No, ese hermano lo está usando el diablo para sacarte de la iglesia. A Pedro lo está usando Satanás para, hermano, para que nuestro Señor Jesucristo no fuera a la cruz. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice que se reúne con ellos y les dice, viene la hora que el Hijo del Hombre va a ser entregado, y lo van a agarrar y lo van a azotar y va a ser crucificado. Y dice la Biblia, hermano, que Pedro le dice, Señor, que no te acontezca esto. Hermano, Satanás usando la vida del mismo Pedro para querer, hermano, parar el plan perfecto de Dios para esta humanidad. Y Jesús le dice, hermano, Jesús siendo Dios, teniendo conocimiento de la mente del hombre, porque si hay alguien que conoce el corazón de nosotros, ese es su nombre, el Dios Todopoderoso. Es el único que puede escudriñar. Si alguien te viene y te dice, Dios me mostró su corazón, ese hombre es mentiroso, porque el único que conoce el corazón y al único que le es revelado los pensamientos más ocultos es al Dios Todopoderoso. Si Él se los puede revelar a algo, pero por sus frutos los conocerá. Por sus frutos los conocerá. Alabado sea el nombre del Señor. Usted sabe cuando alguien le está hablando de parte de Dios. Usted sabe cuando alguien le está diciendo, así dice el Señor, endereza tus caminos, porque tus caminos son caminos de muerte. Y usted sabe, hermano, que sus caminos están siendo malos. Usted tiene que reconocer que Dios está usando al hombre para traerle un mensaje a usted, y que con el fin de que usted se salve. Y hermano, el Señor está haciendo su voluntad en nosotros. No que ya la hayamos alcanzado, como dijo el apóstol. No que ya hayamos pensado que lo hemos alcanzado todo, sino que una cosa hacemos, olvidando el pasado. Alabado sea el nombre del Señor. Hay muchos, el Espíritu Santo me habla que hay muchos que el pasado los está estancando en su vida espiritual y no los deja avanzar. Si hay alguien que es especialista en traer, hermano, el pasado al presente, ese es Satanás, que el Señor lo reprenda. Este centurión, hermano, por un momento pudo haber pensado y haber dicho, bueno, yo no me es lícito acercarme a este Jesús de Nazaret, a este judío de nacimiento, no me es lícito acercarme a él. Satanás pudo haber puesto esos pensamientos en el centurión para que la obra maravillosa que Jesús iba a hacer no se completara en la vida de aquel hombre. Satanás va a usar las personas que tú menos pienses para desanimarte. Los matafe.
Y es otra predicación que el Señor me ha dado. Cuidado con los matafe. Porque hay quienes que son especialistas en matar tu poco de fe. Hay quienes que son especialistas en desanimarte. Hay quienes que te dicen: no, hombre, hermano, y usted ya está sirviendo de nuevo. No, hombre, si eso ya se va a cerrar. Esta obra no la cierra ni el mismo diablo. Aunque el infierno se abra, la obra del Señor va a seguir caminando. Y no estoy hablando de un edificio, estoy hablando de una iglesia, hermano, que se ha levantado creyendo que Jesucristo viene y viene pronto por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Siento la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Oh Dios, qué bueno eres, Señor. Aquel hombre no trajo a su mente de que él no era judío, porque no le era lícito, a los judíos más bien dicho, no les era lícito acercarse a un gentil. Aquellos hombres eran oprimidores del pueblo de Israel. Aquellos hombres, hermano, no hacían el bien a los judíos. Sin embargo, eso no lo detuvo a él. El hermano desafió, hermano, los obstáculos. ¿Cuántos hombres y mujeres, hermano, en este tiempo están desafiando, hermano, los obstáculos y las barreras que les impiden alcanzar el plan de Dios para su vida? Muchas personas han llegado, hermano, a ser encerradas en sus casas porque han sido, hermanos, afectados con esta pandemia, con este virus. Muchas personas han llegado a ser encerradas. Muchas personas, hermanos, sufrido, hermano, en sus cuerpos el hecho de tener este virus, y han llegado a pensar que quizás su tiempo ha llegado. Pero cuando han pensado esto, la palabra del Señor los ha transformado en su forma de pensar. Porque si hay algo, amado hermano, que va a cambiar tu mente, que va a cambiar tu corazón, eso es la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Solamente en ella hay poder. Alabado sea el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchos atravesaron dificultades, pero muchos Dios los levantó también. Y usted no fue levantado, hermano, porque usted haya tenido quizás, hermano, la inteligencia de quedarse en su casa, o haber hecho esto, o haber hecho lo otro, o quizás por algunas, hermano, protocolos que usted haya seguido. Usted fue librado. Usted fue librado y usted fue levantado, hermano, no por sabiduría o no por artimañas, hermano, que el hombre haya implementado. Usted fue levantado de esa cama por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios ya había sido dada. Yo soy tu restaurador, dice el Señor. Yo soy el que te levanta. Yo soy tu escudo. Yo soy tu fortaleza. Yo soy el que renueva tus fuerzas, de modo que te rejuvenezca como las águilas. En esa palabra, hermano, descansamos. En esa palabra confiamos. En esa palabra, hermano, nos amparamos. El día martes estábamos hablando, hermano, que nuestra esperanza está en Él. El salmista, hermano, decía en el Salmo 46 que Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos si solamente en Él encontramos la vida eterna? ¿A quién iremos, hermano? Y seguimos avanzando. ¿Qué llevó a este general romano a acercarse o a buscar a Jesús? Dice la Biblia que le rogó y le dijo: mi criado está enfermo en casa, paralítico, gravemente atormentado. Una necesidad, hermano, llevó a este hombre a los pies de Cristo. Una crisis, hermano, de la cual nadie iba a poder darle solución, hermano, lo llevó a los pies de Cristo. Muchas veces va a ser necesario que la crisis toque nuestra vida para aprender a conocer el Dios a quien servimos. Muchas veces va a ser necesario que la crisis toque nuestro cuerpo para que el poder de Dios, hermano, se manifieste y se glorifique en nosotros.
Y usted que me está viendo me está entendiendo, porque sabe de dónde Dios lo ha levantado y cómo Dios le ha hecho bien, porque estuvo cara a cara delante de la muerte. Ahí estuvo en una cama usted pensando que iba a ser los últimos días que usted iba a vivir sobre esta tierra, pero el Señor dice en su palabra en Apocalipsis capítulo 1 verso 18: yo soy el que tiene las llaves de la muerte y las llaves del Hades. Alabado sea el nombre del Señor. En Él está la vida. En Él se encuentra la vida. Nadie puede perder la vida si Él no lo permite. Alabado sea el nombre del Señor. Imagínese, hermano, el diablo, que el Señor lo reprenda, está bajo los pies de la iglesia. Está bajo los pies de la iglesia. Y usted va a decir, o cualquier mundano va a decir: pero ¿y entonces por qué fuimos afectados? Fuimos afectados porque para que el poder de Dios se glorifique en nosotros, y para que usted, cabezón, que no ha creído en el Señor, crea que el Cristo de la gloria sigue salvando. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Pero muchos murieron ya. Sí, murieron. ¿Y usted cree que ellos perdieron? ¿Usted cree que todo aquel que muere en Cristo pierde? ¿Usted cree que todo aquel que muere en Cristo se acabó? Después de esta vida, hermano, muchos dicen: hay que disfrutar la vida, porque después de esta vida no hay otra. Malas noticias te traigo. La palabra del Señor dice, hermano, que hay dos lugares donde tú vas a ir. Si tú caminaste en los caminos del Señor, si tú recibiste la palabra, la pusiste por obra, la creíste, amaste a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, te espera una vida eterna con el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. No sé cuántos creen eso, pero yo sí lo creo. Y si tú, hermano, te mostraste renuente, si tú te burlaste del evangelio, si tú, hermano, criticaste a los hermanos que con toda la buena intención de su corazón buscaron el rostro de Dios, aún en estos tiempos adversos, si tú, hermano, tuviste el valor de burlarte del evangelio, te espera una vida por toda la eternidad separada de la presencia de Dios. No porque yo lo diga, sino porque la palabra lo dice. Alabado sea el nombre de Dios. Este hombre, hermano, se acercó a él y le expuso su necesidad. Una crisis lo trajo delante del maestro y le dijo Jesús en el verso 7: yo iré y le sanaré. Yo iré y le sanaré, porque Él es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. ¿Cuántos lo creen? Él es nuestro libertador. No hay nadie, hermano, no hay nadie que haya muerto porque quizás, hermano, esté pensando que tuvo mala suerte, o que quizás si yo no hubiera ido a este lugar no me hubiera pasado eso. Si yo no hubiera enviado a mi hijo, él no hubiera muerto. Si yo, mi esposo, quizás le hubiera dicho que no fuera a este lugar, él no le hubiera pasado esto. No, la vida está escondida en las manos de Dios, y Él la dio y Él la quita. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Yo iré y le sanaré. Y el centurión le dice: bendito sea el nombre de Dios, no, solamente di la palabra. Hermano, este hombre temeroso de Dios, porque amaba a Dios, dice Lucas en el capítulo 7, dice, hermano, que los mismos sacerdotes, usted lo puede buscar y lo puede leer, alabado sea el nombre de Dios. Lucas en el capítulo 7 dice, hermano, de que este hombre, hermano, hacía misericordia con los judíos. Alabado sea el nombre del Señor. Y se lo voy a leer textualmente para que usted entienda lo que el Señor está diciendo. Dice la Biblia, hermano, que ellos vinieron a Jesús. Los ancianos judíos vinieron a Jesús. Ya Lucas lo está describiendo en una forma poco diferente. Y dice en el vinieron a Jesús y le dijeron, y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto. El centurión estaba pidiendo, hermano, un milagro para su siervo, y los ancianos le dicen: es digno que le concedas esto. Y dice la Biblia en el versículo 5 del capítulo 7 de Lucas: porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Hay obras que los impíos, amado hermano, hacen que nosotros, la iglesia, la debiera estar haciendo. Hay obras que el mundo está haciendo, hermano, que vergüenza le debía de dar al pueblo de Dios.
¿Cómo es posible, hermano, que la iglesia se ha, hermano, desviado de los principios en los cuales fuimos establecidos? La iglesia primitiva era una iglesia, hermano, que amaba a su gente. La iglesia primitiva era una iglesia, hermano, que miraba por su gente, que volvía por su gente. Llegaban crisis, hermano, y se juntaban todos y comenzaban a orar y comenzaban a clamar y se unían y entre todos se ayudaban. La iglesia ha perdido el enfoque. Este hombre, siendo un hombre romano, tenía mejores obras que los fariseos. Tenía mejores obras que los saduceos, que los escribas, que los publicanos, que los hermanos. Este hombre tenía mejores obras que ellos, que se decían conocer la ley de Dios, que se decían amar a Dios, pero que su corazón, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo y el profeta, estaba lejos de él. Dice la Biblia, Lucas dice que este hombre ama a tu nación y nos edificó. ¿Qué dice, hermano Mario? ¿Qué nos edificó? Y que era una sinagoga, una iglesia. Este hombre, hermano, era piadoso. Este hombre amaba al pueblo de Dios. Y si hay algo, amado hermano, que a Dios le agrada, es cuando nosotros amamos a aquellos, hermanos, que Dios lavó con su bendita sangre. Si hay algo que Dios ama, hermano, es una persona que reconoce, hermano, al Dios poderoso. ¿Y cómo reconocemos al Dios poderoso? Cuando reconocemos que una persona, hermano, está haciendo un esfuerzo por buscar a Dios. En el nombre del Señor te vengo diciendo esto, iglesia. Este era un hombre, hermano, que amaba a Dios. Dice en el versículo 8 del capítulo 8 que después que Jesús le dice: yo voy a ir, está bien, yo voy y le sano, porque Dios viene al rescate de todo aquel que le busca. Dios viene al rescate de todo aquel que lo busca. Y tú eres testimonio vivo, hermano. Mi hermano Esaú tiene un testimonio poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Que cuando yo me recuerdo, hermano, el Espíritu Santo, hermano, comienza a ministrar mi vida y me comienza a dar testimonio, hermano, del Dios poderoso a quien sirvo. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es milagroso. Alabado sea el nombre de Dios. Los que le ponemos limitantes somos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Él le dijo: yo voy y le sanaré. Y entonces se da la conversación y él le dice, el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra. Por motivos religiosos, los judíos procuraban tener el menos contacto posible con los gentiles, con los romanos, por motivos religiosos. Si usted lee Hechos, alabado sea el nombre de Dios, capítulo 10, versículo 28, usted se va a dar cuenta cómo, hermano, el Señor le habla al apóstol Pedro y le da órdenes específicas de ir a la casa de otro centurión llamado Cornelio. Y él se estaba negando al principio y le dice: yo no he comido cosa inmunda, no he estado con ningún inmundo, hermano. Porque muchas veces nosotros ponemos limitantes. Muchas veces no nos queremos tan santos que no queremos juntarnos con la gente que está allá afuera, cuando son a ellos los cuales Dios nos ha mandado a dar testimonio. Muchas veces no es necesario que abras tu boca. Muchas veces con tu forma de caminar, con tu forma de hablar en el trabajo, ellos van a conocer que tú has sido lavado y restaurado con la sangre de Jesús. No es necesario muchas veces que tú hables y que te jactes de que tú eres cristiano. Tus frutos van a dar testimonio de ti. Tus frutos van a testificar de quién eres tú. Si eres una persona arrogante, si eres una persona maldiciente, si eres un resentido que por todo te enojas, tus frutos van a dar testimonio de ti. Alabado sea el nombre del Señor. Por motivos religiosos, los judíos procuraban tener el menos contacto posible con los no judíos. Si usted lee Hechos capítulo 10, versículo 28, es muy interesante y ahí va a encontrar el por qué. ¿Por qué este centurión no quiso?
No quiso. La ley les impedía a ellos tener relación con estas personas. Sin embargo, amado hermano, Jesucristo les dice la Biblia en el libro de Colosenses, amado hermano, que anuló el acta de los decretos. Todo, amado hermano, aquellas reglas que habían, aquello que nos impedía, hermano, acercarnos a aquel dador de la vida, hermano. Jesús vino y la hizo a un lado y despojó a los principados, despojó a las potestades y los exhibió públicamente en una cruz, dando testimonio que Él es misericordioso para salvar. Amén. El Señor está en este lugar. Dios es grande y soberano. Él no ha cambiado. Él sigue salvando. El brazo de Jehová no se ha cortado para salvar. Él sigue salvando, iglesia. Él sigue haciendo milagros. Testifique de un Dios que salva. Testifique de un Dios que viene. Cristo viene pronto y la oportunidad de hablar de Él se va a terminar. Se termina. Es el único privilegio. Como los ángeles anhelan y desean llevar el evangelio y la buena nueva, pero no se les fue dado a ellos el privilegio. Sin embargo, nosotros que no valíamos nada, hermano, que vivíamos en la miseria, porque no nos olvidemos de donde Dios nos sacó. Vivíamos en el lodo cenagoso, revolcándonos en el pecado. Nadie daba nada por nosotros. Sin embargo, a Él le plació darnos vida y vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios. Esta persona le dijo: no soy digno de que entres en mi casa. Sin embargo, Jesús vino a quitar de en medio toda regla religiosa que impedía la salvación, aún para aquel romano. Aún para aquel romano. Juan dice, hermano, en el capítulo 1 dice: a lo suyo vino. ¿Y qué era lo que Él vino a hacer? Dice la Biblia que Él vino a salvar lo que se había perdido. San Juan dice: a lo suyo vino. ¿A qué vino? Y vino a sus negocios, vino a salvar, vino a hacer la obra de aquel que lo envió a este mundo pecador para hacernos libres, hermano. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La salvación, dice Romanos, que era para los judíos primeramente, pero ellos no le recibieron. Ellos no le recibieron. Hermano, no sé cómo lo voy a tomar a usted, pero gloria a Dios por lo que no lo recibieron. Porque nosotros se nos dio la oportunidad, porque ellos lo negaron, porque ellos lo despreciaron. La oportunidad fue para nosotros y hoy estamos aquí en este lugar glorificando el nombre de Dios Todopoderoso. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. A los suyos vino, y más los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Una de las cosas muy importantes que la palabra de Dios te hace en tu vida es que te da identidad. Te da identidad. La palabra de Dios te da identidad. Antes caminabas y ibas por donde quiera sin saber quién eras. Pensabas que eras alguien cuando no eras nada. Pensabas que lo tenías todo cuando eras un miserable, dice la Biblia en Apocalipsis. Pero la palabra de Dios te dio identidad. Y ahora ya no sos, como dice la alabanza, ya no somos esclavos del temor. Ahora somos hijos de un rey. Somos real sacerdocio, pueblo santo, linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 8 y 9 dice de la siguiente manera. En el versículo 9: porque también yo soy hombre bajo autoridad, que tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven, y este viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Alabado sea el nombre del Señor. Hay dos expresiones muy importantes que no podemos pasar por alto y que tenemos, hermano, que enfatizar en esta hermosa tarde. Y quiero que usted me escuche. Y si usted tiene un cuaderno, anote, hermano, anote. Y después usted lo estudia y usted saca su propio mensaje, hermano. Y que un mensaje que vaya de acuerdo a la palabra de Dios, y usted evangeliza a través de él también. Hay dos aspectos muy importantes, hermano, que Jesús expresó. Dos expresiones de admiración que Él hace. Y la primera es, hermano, ver la fe de aquel hombre.
Nuestro Señor Jesús se asombró. Dice que al oírlo Jesús se maravilló y dijo: wow, qué tremendo que este que no es judío, que este que no conoce la ley, que este que no hace penitencia en la sinagoga, que este que no hace y que no pone, entre comillas, por obra la ley que yo he mandado, que este que no sabe nada acerca de mi Padre, este está demostrando una fe más grande que la de los judíos debían de haber demostrado al ver al Maestro, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa es una de las primeras expresiones de admiración que él hace. Jesús le devolvería la vida física al siervo de aquel hombre a causa de la fe que él había tenido en el Hijo de Dios. Si hay algo que te va a dar vida, es creer en este evangelio. Si hay algo que te va a dar vida, es no creer en lo que cualquier hombre te puede decir. Si hay alguien que puede cambiar el curso de tu vida, que está en estos momentos siendo cada vez catastrófica, eso va a ser la palabra de Dios. Si hay algo que va a cambiar tus hijos, es la palabra de Dios. Si hay algo que le va a dar un nuevo rumbo a tu matrimonio, es la palabra de Dios. Si hay algo que va a cambiar tu forma de pensar equivocada, es la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. La fe que este hombre depositó en nuestro Señor Jesús le devolvería la vida física al siervo y le daría vida eterna al centurión. Más adelante lo vamos a ver. Cuando Dios llega a tu vida es con propósitos buenos. Amén. Podemos decir que el milagro más grande en aquella ocasión no sería la sanidad del siervo del centurión, sino la salvación que vino a aquel hombre a través de Jesús. Amén. A través del verbo hecho carne, a través de la palabra, porque muchas veces nos enfocamos en lo que perece. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 6, alabado sea el nombre del Señor, que no pongamos nuestras miradas en las cosas terrenales, donde los ladrones minan y hurtan, donde